Una de las imágenes más icónicas del salvaje oeste de los Estados Unidos es la de las caravanas de vagones cruzando llanuras abiertas, desiertos secos y laderas montañosas. Las caravanas de vagones fueron cruciales en la exploración europea de América, particularmente en la implementación del Destino Manifiesto y el anhelo de los colonos de avanzar hacia el oeste, deseosos de ver lo que en gran parte había sido inexplorado por las conquistas europeas previas. Cabe destacar que las caravanas de vagones de los colonos no fueron las únicas caravanas humanas que operaron en el oeste americano. En todos los senderos que conectaban el Atlántico con el Pacífico, rodeando los vagones, estaban las tribus indígenas que habían habitado la frontera americana por milenios. Para las tribus, las caravanas de vagones eran invasiones deliberadas en su tierra, a menudo en contra de los deseos de las comunidades indígenas opuestas. A pesar de los tratados entre indígenas y colonos, los nativos americanos desaprobaban la excesiva migración y sentían que los colonos eran irrespetuosos con su patria o abiertamente violentos. Así, la violencia era una constante en las caravanas de vagones y sus desventuras por varios senderos del oeste. Los trenes fueron saqueados y muchas personas asesinadas, ya que los conflictos entre indígenas y quienes consideraban invasores se desbordaron hasta mediados del siglo XIX. Estos 3 asaltos y masacres de caravanas de vagones muestran la violencia propia del salvaje oeste y la desconexión entre colonos blancos y nativos americanos durante el auge del Destino Manifiesto. En mayo de 1871, un contratista llamado Henry Warren fue enviado por el gobierno de los Estados Unidos para entregar alimentos y otros suministros a varios fuertes militares en las vistas occidentales de Texas. Los fuertes incluían el fuerte Richardson, Griffin y Conco. Warren y su equipo de 12 cargueros viajaron por la carretera Jacksboro-Belknap, una ruta directa que los llevaba a cada destino en el menor y más seguro tiempo posible. Partieron con 10 carros tirados por mulas llenos hasta el borde con maíz y alimento para el ganado. Al mismo tiempo, alrededor de 150 guerreros indígenas de una tribu Kiowa y algunos de una tribu Comanche estaban descendiendo hacia el sur desde la reserva Fort Sill, en la actual Oklahoma. La banda de guerreros estaba liderada por el famoso orador y jefe de guerra Satanta, el hombre de medicina y experimentado luchador Satank, y el notable jefe Adoit, todos de la tribu Kiowa. Buscaban asegurar su seguridad cruzando el Río Rojo de Texas y regresar a otra reserva. Sin embargo, también vieron la oportunidad de contraatacar contra Estados Unidos, gobierno por la invasión durante las largas guerras indias de Texas americana. Así, en el mismo mayo de 1871, la banda de Kiowa y Comanche se camuflaron dentro de la maleza y observaron al general William T. Sherman del Ejército de los Estados Unidos encabezó una fuerza de inspección de 18 hombres por el oeste de Texas. No atacan al séquito en este punto. Sin embargo, ya que un chamán llamado Momante había predicho la noche anterior que un gran equipo con más suministros para saquear estaría disponible poco después. La profecía del chamán se cumplió el 18 de mayo, 1871, cuando la caravana de Henry Warren se topó con la tripulación del general Sherman en el camino Jacksboro-Belknap. No había pasado una hora cuando, antes de llegar al cruce de Salt Creek, Satanta y sus 150 guerreros emboscaron a la partida de Warren y robaron sus provisiones. Durante la incursión, 3 guerreros Kiowa fueron asesinados, y 7 de los 12 hombres de Warren fueron asesinados, y todos los suministros y el ganado fueron tomados del tren de carros. Los 5 camioneros que lograron escapar estaban liderados por Thomas Brasil y pudieron recorrer a pie las 20 millas hasta el fuerte Richardson. Allí, se reunieron con el general Sherman, quien supo de la incursión al tren de Warren y envió al coronel Reinald S. Mackenzie para arrestar a los jefes de guerra Kiowa. En el cruce de Salt Creek, en vez de cruzar el Río Rojo, Satanta y sus acompañantes volvieron a Fort Sill para exigir más raciones. En vez de entrar silenciosamente, discutieron la redada con Lori Tatum, un agente gubernamental indígena. Tatum alertó al general Sherman de la llegada de los guerreros, y los jefes Satanta, Satank y Atawit fueron arrestados. Enviaron a los guerreros Kiowa a Fort Richardson para ser juzgados, pero solo 2 llegaron con vida, ya que Satank murió tras intentar huir de los Estados Unidos.
del tren de transporte del ejército. Al principio, Satanta y Atawit fueron sentenciados a muerte, pero el gobernador de Texas en ese momento, Edmund Davis, redujo sus condenas a cadena perpetua. Solo fueron 2 años adicionales antes de que los jefes de guerra fueran liberados de prisión, después de que el jefe principal Kiowa, Guipago, negociara exitosamente en su nombre. Al final, Setanza regresó al campo de batalla para luchar por la soberanía de su tribu y para vengarse de la eliminación del búfalo americano. Arawit adoptó un enfoque más tranquilo al regresar a casa, pero ambos hombres terminaron de nuevo en prisión antes del final de los 1870. En el verano de 1864, las familias Kelly y Larimer de Kansas Oriental empacaron la mayoría de sus pertenencias en 4 carretas para perseguir sus sueños de una nueva vida en el oeste. El grupo de Kelly incluía a los esposos Josiah y Fanny Kelly, su hija adoptiva Mary de 7 años, 2 asistentes contratados Andy y Franklin Sullivan, un dúo de padre e hijo afroamericano recientemente liberado de la esclavitud por una pequeña banda de nativos americanos Cherokee, y un rezagado llamado Gardner Wakefield. Junto con el grupo de Kelly, llegó el grupo de Larimer, que incluía a los esposos William y Sarah Larimer, su hijo Frank de 8 años, y su conductor de carreta contratado Noah Daniel Taylor. La familia Kelly había planeado por mucho tiempo abrir una tienda general o quizás un hotel para un par de compañías mineras que iniciaban en Virginia City y Bannock, en el territorio de Montana. Sus carretas llevaban 1,5 toneladas de harina, media tonelada de café, media tonelada de fruta seca, 45 galones de licor y otros productos secos y ropa. Además, los Kelly trajeron consigo 25 terneros y 50 vacas lecheras para completar su futuro rancho lechero. La familia Larimer tenía metas distintas. Sarah era una fotógrafa comercial exitosa y había adquirido una gran cantidad de equipo fotográfico, incluyendo cámaras y tecnología de iluminación disponibles en ese momento. Los Laramers planeaban abrir un estudio fotográfico en los campamentos mineros para capturar los esfuerzos de quienes comenzaban nuevas vidas en el oeste. La fiesta de Kelly Larimer inició su empresa conjunta embarcándose en el camino de Oregón. Pronto, se encontraron con un tren de carros conducido por el reverendo Andrew Sharp, un casi ciego exministro metodista que buscaba llevar sus enseñanzas cristianas al viejo oeste. El reverendo Sharp se encariñó con las 2 familias y las acompañó en su viaje. Tras entrar en lo que hoy es Wyoming, la fiesta de Kelly Larimer viró al norte por el camino de Oregón que atravesaba el sur de Wyoming. Fue cerca de este momento, cuando el tren avanzó unas 120 millas al noroeste de Fort Laramie, Wyoming, que los problemas comenzaron a surgir. En ese tiempo, hubo poca comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y las tribus indígenas que por generaciones habitaban el territorio de Wyoming. Los indígenas estaban indignados de que los colonos blancos utilizaran sus rutas para establecerse sin un tratado o entendimiento legal, dejando a los trenes de carros pequeños propensos a conflictos. En julio de 1864, una banda de nativos americanos, Oglala, un subconjunto de las tribus Lakota, escuchó sobre pioneros blancos viajando por lo que ellos llamaban el Camino Sagrado, y quisieron verlo por sí mismos. Al inicio se acordó que el encuentro sería pacífico y amistoso. Los Sioux y sus tribus creían en fomentar el parentesco con todos los seres vivos y querían comer y fumar con los viajeros blancos. Así, en ese mismo julio, la banda de Oglala se encontró con el grupo de Kelly Larimer en su campamento cerca del arroyo Little Box Elder. Allí se les unieron algunas otras bandas de otras tribus Sioux, y se dice que su número oscilaba entre 80 y 100, pero aún así llegaron en paz. El grupo de Kelly Larimer accedió con gusto, proporcionando a sus conocidos indígenas azúcar, pan y, lo más importante, tabaco. Cuando los miembros de la tribu regresaron por segunda vez, manteniendo relaciones amistosas, la caravana preparó la cena para más de 100 personas. Hasta este punto, las conexiones positivas entre los pueblos indígenas y el grupo Kelly Larimer estaban bien documentadas. Noah Taylor, conductor del carro de los Larimer,
había escrito a casa una semana antes, afirmando que no percibían amenazas o violencia inminente de las tribus circundantes. Lamentablemente, las cortesías acabaron esa noche de la celebración. Después de que los hombres Oglala dejaron el campamento de Little Box Elder Creek, un mensajero Sioux les informó sobre una masacre indígena a lo largo del río Missouri, donde Estados Unidos, los soldados decapitaron a familiares de los Oglala y pusieron sus cráneos en postes. Los miembros guerreros de la tribu se llenaron de ira y votaron para declarar venganza por sus hermanos y hermanas asesinados. En el campamento de la caravana, las familias Kelly y Larimer desconocían los acontecimientos del río Missouri, mientras recogían madera para fogatas y se preparaban para las comidas del día siguiente. Eso es, hasta que fueron asediados con una serie de disparos y puntas de flecha. Para su sorpresa, los Oglala habían vuelto con sed de venganza, asesinando velozmente a Franklin Sullivan, al reverendo Sharp y a Noah Taylor antes de que lograran huir. Las demás caravanas huyeron veloces. Josiah Kelly se escondió en unos arbustos cercanos, evitando ser capturado mientras su familia huía en la dirección opuesta. Después, otra caravana surgió en la colina tras seguir al grupo de Kelly Larimer, con un día de retraso. El líder de exploradores y jinete fue asesinado por los Oglala, y la caravana errante regresó tan rápido como había llegado. De regreso en el campamento, los Oglala saquearon los restos de las caravanas, vaciaron los sacos de harina en el suelo y llenaron de comida sus caballos hasta donde pudieron. El resto de las pertenencias fueron destruidas, y 4 miembros del grupo, incluyendo a Fanny Kelly, su hija Mary, Sarah Larimer y su hijo Frank, fueron capturados. Lo más inquietante de la redada fue el destino de la pequeña Mary Kelly. Escapó de la captura con su madre, Fanny, pero se separaron tras el nuevo secuestro de Fanny por los guerreros Oglala. Mary vagó por el lecho del arroyo varios días. En un momento, 3 soldados estadounidenses la vieron entre los arbustos, pero creyeron que era un señuelo para una emboscada. Decidieron rodearla durante la noche, pero al amanecer habían perdido su rastro. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado escalpado y con flechas por otro grupo de colonos que atravesaban el país del río Powder. En otro sitio, Sarah y su hijo Frank escaparon del cautiverio tras solo 2 días. Fueron ayudados por un pacífico miembro de la tribu Oglala, que sintió que la pareja estaba siendo retenida injustamente. Lograron llegar hasta el puesto de comercio en Deer Creek y se reunieron con William. Sin embargo, Fanny Kelly no tuvo tanta suerte. Ella permaneció con la banda de tribus Oglala que inicialmente la secuestraron durante 5 meses, incapaz de ser rescatada por su esposo sobreviviente, Josiah. Josiah envió a un grupo de nativos americanos para encontrarla, pero no pudieron precisar su ubicación exacta. Fanny fue liberada en el invierno de 1865, cuando una banda de Sioux Blackfoot buscaba establecer conversaciones de paz con la banda Oglala en el territorio de Wyoming. El ejército de los Estados Unidos recuperó a Fanny en Fort Sully en el río Missouri, luego de que Sitting Bull notara que prolongar su cautiverio podría generar un conflicto mayor. En febrero de 1895, Fanny se reunió con Josiah Kelly, y los dos abrieron un hotel en Ellsworth, Kansas, antes de que Josiah muriera de enfermedad 2 años y medio después, en julio de 1867. Kelly estaba embarazada de 8 meses en ese momento y necesitaba un ingreso estable. Entonces, se mudó a Sherman Station en Wyoming, junto al ferrocarril Union Pacific, donde Sarah Larimer operaba su estudio fotográfico. Las mujeres decidieron escribir sobre sus dificultades mientras estaban detenidas por los Oglala. Lamentablemente, su relación se deterioró después de que Sarah robara el manuscrito personal de Fanny y lo publicara bajo su propio nombre, lo que llevó a una demanda y un acuerdo privado. Sin embargo, su malogrado intento de migrar hacia el oeste y unirse a los mineros del territorio de Montana nunca fue olvidado, y ahora es una historia vital dentro de la tradición de Wyoming. Los orígenes de la masacre del partido Uther, también llamada masacre del partido Van Ornam o masacre Myers, comenzaron en la región sur de Wisconsin en mayo de 1860. Aproximadamente en esta época,
el partido Van Hornham partió hacia el valle de Willamette, en el territorio de Oregon, ubicado en el noroeste del país. El 5 de junio, 1860, los partidos Van Hornham y Utter se unieron en Omaha, Nebraska. Los partidos tenían 18 hombres, 5 mujeres, más de 20 niños, 12 carros completos y ganado en números de 3 dígitos. Apuntando a un encuentro en Oregon, tenía sentido que el recién formado partido Utter Van Hornham se dirigiera juntos hacia el oeste por el camino de Oregon. Llegaron hasta Fort Hall, Idaho, sin siquiera un indicio de problemas, refugiándose en la base militar mayormente abandonada. El 21 de agosto, después de un viaje de 2 meses y medio, el grupo de 34 aumentó a 40 al unirse un desertor del ejército y 5 veteranos dados de baja. Acamparon un par de días para planear su viaje y partieron el 29 de agosto. Antes de abandonar Fuerte Hall, el grupo contrató una pequeña compañía de soldados del ejército para protección. El detalle de seguridad contaba con 22 hombres, pero después de 6 días, el líder de los dragones se cansó de algunos de los miembros del grupo Van Hornham y se aventuró de regreso al Fuerte Hills desde Twin Falls, Idaho. Sin embargo, la caravana siguió adelante y el 8 de septiembre llegaron a Castle Creek, Idaho, a solo unos pocos kilómetros de la frontera con Oregón. En este punto, otros 4 rezagados se unieron a la caravana. Sin embargo, la caravana había perdido al menos 4 carros cuando llegaron a Castle Creek con 8. Las pérdidas no se detuvieron ahí tampoco. Esa noche, después de que los miembros del tren se durmieron, un grupo de nativos americanos se acercó sigilosamente y robó algunos animales de la brigada de ganado. Al despertar, los Sothers y Van Hornhams se percataron del robo de sus animales, pero no tuvieron más remedio que continuar. Ese mismo día, la caravana fue rodeada por una banda indígena que intentó provocar una estampida del ganado. El grupo de Utter Van Hornham formó rápidamente el icónico círculo defensivo alrededor de su ganado y entabló conversaciones comerciales pacíficas con los indígenas. Tras unos minutos de regateo, la caravana de Utter Van Hornham quedó ilesa después de intercambiar alimentos y otros objetos por paz, y continuó su viaje hacia el noroeste. Lamentablemente, no avanzaron mucho. Después de solo una milla más de excursión, otra banda de nativos americanos, ya sea de las tribus Shoshone o Bannock, atacó la caravana, matando a Louis Lawson del grupo Van Hornham y a 2 de los veteranos del ejército, llamados William Utley y Charles Kisnell. No obstante, los grupos persistieron sin desalentarse. El 10 de septiembre se realizó otro ataque a la caravana y Judson Cressy de los Van Hornhams murió. Esta vez, el resto de los grupos sabía que tenían que cambiar su plan de juego, y solo avanzaron después de dejar atrás el resto de su ganado y 4 de las caravanas para distraer a los nativos americanos. Aunque le dio a la caravana un poco de tiempo, la distracción hizo poco para mitigar los ataques. En otra ronda de defensa, las tribus indígenas mataron a otro colonizador llamado John Myers, así como Elijah Utter cuando los demás miembros sobrevivientes del grupo huyeron a pie. Abigail Utter, esposa de Elijah, se negó a dejar a su marido, al igual que sus 4 hijos, y la familia nunca logró cruzar de Idaho a Oregón. En un intento por controlar el caos, 2 hermanos de los sobrevivientes del tren de carros, Jacob y Joseph Reith, huyeron de la escena con los soldados restantes, llamados Soldado Privado Theodore Murdoch, Soldado Privado Henry Snyder y Sargento Charles Schamberg. Se les unió el desertor, Charles Chaffee, y todos los hombres escaparon con muchas armas, municiones y sus caballos. Sin embargo, poco después, Teddy Murdoch y Charles Schamberg fueron asesinados por los defensores de la tierra, sufriendo también pérdidas. Mientras tanto, el resto de la caravana compuesta por 27 colonos utilizó el cercano río Snake para camuflarse. Con escasas raciones de comida y armas restantes del carro abandonado, su perspectiva se amargó rápidamente. Al final, los 27 miembros del grupo acordaron que, en lugar de quedarse quietos, intentarían avanzar caminando. Al irse, vieron los restos del tren de carros ardiendo a lo lejos y decidieron no mirar atrás. Era casi imposible con la ansiedad de otra emboscada acechando en cada esquina.
Para evadir la captura, el grupo dormía en los arbustos durante el día y luego caminaba por la noche hasta que los nativos americanos dejaron de seguirlos. El 17 de septiembre de 1860, Goodsell Monson y Christopher Trimble fueron a buscar ayuda, mientras los otros 25 miembros desesperados encontraron y comieron una vaca moribunda. 5 días después, el 22 de septiembre, Monson y Trimble se reunieron con los soldados veteranos sobrevivientes y el desertor. Los hombres decidieron sacrificar uno de sus caballos para alimentarse, y Trimble fue encargado de llevarlo a la fiesta de Uther Van Hornum. Sin embargo, cuando Trimble regresó a la caravana original, los colonos restantes estaban negociando con un grupo de miembros de la tribu Shoshone. Al principio parecía pacífico, pero los indígenas desconfiaron de los colonos blancos armados y los desarmaron por la fuerza. Pensando rápidamente en su hazaña, Trimble decidió que se iría con los Shoshone, en un intento de conseguir más comida para su familia y los demás. Se ofreció como rehén, pero nunca más se supo de él. Sus restos fueron recuperados un mes después, el 24 de octubre. Los otros integrantes del grupo fallecieron poco a poco por distintos motivos. Algunos de los supervivientes se separaron para buscar un grupo de rescate, pero finalmente fueron asesinados por desollamiento, disparos de flechas letales y cortes en la garganta por las tribus indígenas. Simultáneamente, 3 hijas de Van Hornum y su hermano Reuben fueron secuestrados. Las chicas fueron halladas muertas de hambre en 1861, pero Reuben Van Hornum fue encontrado con vida. En noviembre de 1862, los Shoshone le dijeron a los rescatistas de Reuben de la Brigada de Voluntarios del Ejército de California que el chico no era Reuben, sino el hijo de la cuñada de otro jefe, pero no les creyeron. Aunque su identidad nunca fue confirmada, Reuben dejó la casa de su tío en Oregón en 1870, ya que no pudo adaptarse a la vida de pionero, y decidió regresar con la tribu Shoshone que originalmente lo había capturado. Jacob y Joseph Reed llegaron a la agencia Umatilla en Oregón y lideraron una facción de búsqueda y rescate hasta el río Quemado, donde el veterano del ejército Monson y el desertor Chaffee estaban al borde de la muerte por inanición extrema. Los sobrevivientes restantes, que no estaban ni muertos ni capturados, acamparon junto al río Owyhee y vieron morir a 4 personas en una semana por inanición. Los demás, temiendo el mismo destino, recurrieron al canibalismo para sobrevivir, eventualmente comiendo a los niños fallecidos. Finalmente, 10 sobrevivientes fueron rescatados del campo de inanición tras pasar 45 días sin recursos. El capitán Frederick T. descubrió los restos el 24 de octubre de 1860, dentro de las fuerzas de la expedición de socorro del ejército de Fort Walla Walla. La masacre de la fiesta de Van Hornum fue la redada de caravanas más letal en la historia del camino de Oregón y los territorios de Washington, simbolizando las consecuencias que enfrentaron los colonos en su búsqueda del destino manifiesto.